versículos. Entonces vamos a leer Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10 en la versión Reina Valera 60. Dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso siguiente dice, caray, ahí se nos... y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Versículo siguiente dice: al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Puedes repetir esto conmigo? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Puedes tomar tu lugar. Padre, hoy pedimos en el nombre de Jesús que tú seas hablando a nuestro corazón, a nuestra vida. Que tu palabra, que tu Espíritu Santo hoy, Señor, sea redarguyendo cada uno de nuestros corazones. Hoy te damos gracias y nos alegramos porque tenemos la oportunidad de estar aquí. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, y que tu palabra transforme, cambie, llene, Señor, nuestras vidas el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, y bueno, pues para los que no me conocen, ya la mayoría me conoce, pero para los que no, mi nombre es Abdiel Rubio, soy pastor de esta hermosa iglesia Conexión Vida, y bueno, yo me siento contento por la oportunidad que tengo de poder compartir el día de hoy. Y bueno, el tema que quiero compartir le he titulado, como leíamos en el capítulo, Hoy ha llegado la salvación. Es el tema que quiero compartir. Hoy ha llegado la salvación. Yo no sé cuántos han escuchado esta historia de Zaqueo, ¿verdad? Hasta algunos, si crecieron en la iglesia, a mí me enseñaron un canto cuando yo estaba pequeño. Y el canto decía algo así, ¿verdad? Zaqueo era un pequeñito así, que vivía en Jericó. Y cuando Jesús pasó por ahí, le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. ¿Cuántos de ustedes se la aprendieron? Sí, varios aquí. Sí, no, pues ya somos viejos, ¿verdad? En el evangelio. Los que no saben ni de lo que estamos hablando. Bueno, Zaqueo es una canción de la cual a los niños en clase dominical se les enseña la historia, pero creo que hoy vamos a aprender algo muy enriquecedor que seguramente va a ser de edificación para nuestras vidas. Y quiero que veas conmigo esta historia, a lo mejor de una perspectiva en la cual tal vez no la has visto o no la has analizado. Pero hablando un poco del contexto, acerca de este pasaje, la Biblia nos habla acerca de un lugar donde ocurrieron estos hechos. Y dice la Biblia que el lugar donde ocurrieron estos hechos fue un lugar llamado Jericó. Y este lugar llamado Jericó, no sé si por ahí tenemos el mapa que me puedas ayudar. No sé si lo alcanzan a ver. Creo que no se va a alcanzar a ver muy bien. Pero bueno, me acerco por aquí. Bueno, Jericó es el punto rojo que se ve en la parte de acá arriba, en la parte de en medio, ¿verdad? Esta parte central
es el río Jordán, de la que tal vez en la Biblia también muchas veces tú vas a encontrar historias, ¿verdad?, acerca del río Jordán. Bueno, esta parte de en medio es el río Jordán, la parte más azul es el Mar Muerto, y a 27 kilómetros aproximadamente de Jericó se encontraba Jerusalén, ¿verdad?, que era la capital de los judíos. Pero Jericó era una ciudad que estaba cerca de Jerusalén, más o menos aproximadamente 27 kilómetros. Pero es interesante porque Jerusalén significa ciudad de paz. Ese es su significado de Jerusalén. La palabra Jerusalén quiere decir ciudad de paz. A diferencia de Jericó, Jericó, su nombre significa ciudad de la luna. Es decir, aunque eran regiones que estaban prácticamente cercas, la cultura, la manera de ver la vida, la manera de vivir la vida era muy diferente de un lugar a otro. Porque Jerusalén, bueno, pues la mayoría eran personas religiosas, judías, que conocían de la palabra de Dios. Pero Jericó era una ciudad que no tenía temor de Dios. Su ciudad incluso fue una ciudad fundada en una diosa, la diosa de la luna, y por eso le pusieron el nombre de Jericó, ¿verdad? Podemos nosotros darnos cuenta también dentro de la palabra de Dios que Jericó era una ciudad regularmente que vivía amurallada. Yo no sé si tú recuerdas en el Antiguo Testamento cuando habla acerca de las murallas de Jericó. ¿Has escuchado esa historia? ¿Cómo las murallas de Jericó cayeron? Bueno, Jericó era una ciudad protegida, amurallada, donde regularmente la mayoría de las personas eran paganas, no conocían del Dios verdadero. Y Dios había dado una instrucción a uno de sus siervos llamado Josué para que fuera y con el pueblo de Israel conquistara esta ciudad de Jericó. Ellos lo que hacen es que rodean la ciudad, ¿verdad? Y decían, pero ¿cómo vamos a entrar si hay unas murallas tan grandes? Es una ciudad muy difícil de penetrar, porque las murallas eran unas barreras que impedían que otras personas pudieran llegar a entrar a la ciudad para conquistarlos. Pero lo que Dios les manda hacer al pueblo de Israel es que rodeen la ciudad, ¿verdad? Les den vueltas a la ciudad y que griten con todas sus fuerzas para que las murallas pudieran caer. Pero estas murallas representan de alguna manera una fortaleza contraria a lo que Dios estaba haciendo. Las murallas es un reflejo también de esa parte donde tal vez las personas pueden cerrarse a lo que Dios quiere traer para sus vidas. Regularmente cuando el pueblo de Israel vencía a una ciudad enemiga, Dios les permitía a su pueblo que esa ciudad que conquistaban, ellos pudieran tomar el botín, ¿verdad? Lo que conquistaban de esa tierra para poderla tener para ellos. Y Dios daba regularmente esa instrucción en cada ciudad que conquistaban. Pero cuando hablamos de Jericó, Jericó fue una de las pocas ciudades donde Dios no permitió que el pueblo de Israel tomara las posesiones que había dentro de la ciudad. Porque la Biblia llama que lo que había dentro de esa ciudad era anatema. ¿Y tú has escuchado tal vez esta palabra anatema? Que significa maldito, ¿sí? Pero cuando en la Biblia tú lees la palabra anatema, no solamente significa algo que está maldito, sino que lo anatema tiene que ver con lo que es maldito, y eso maldito maldice otras cosas. No sé si me explico. Por ejemplo, a lo mejor hoy en día veía hace poco, ¿verdad?, una noticia que me impactó, porque ahora hay algo dentro del ocultismo llamado Ouija, ¿verdad? ¿Has escuchado este término de Ouija, verdad? Un juego donde puedes consultar a los espíritus, ¿verdad? Y qué sé yo, para que te digan cosas. Bueno, ahora hay una Ouija cristiana, pero ya no es una Ouija, no se llama Ouija, ¿verdad? Ahora le llaman
el tablero del Espíritu Santo. Y está arraigado, ¿verdad?, en una cultura ocultista donde invitan a los cristianos a jugar esta ouija, ¿verdad?, espiritual, pero es del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda hablar a tu vida, a tu corazón. La Biblia habla que hay cosas anatemas, es decir, cosas que son malditas, pero también causan maldición. Entonces, en Jericó había cosas que eran anatemas y todo lo que había ahí era anatema, y Dios dice, todo lo que hay en Jericó, cuando ustedes conquisten esa tierra, yo no quiero que se quede nada. Quemen todo, desháganse de todo, porque todo lo que hay en esta ciudad es maldito. ¿Y sabes lo que sucedió? Que un hombre que dijo, pues ¿cómo vamos a tirar acá este botín si está bien chido? Mira estos lingotes de oro, no manches, ¿cómo a la basura? No inventes. No. Y lo que empezó a hacer este hombre es que lo que Dios había mandado hacer, lo desobedece, toman el botín que Dios les había dicho que no lo tomaran. Y lo que sucede más adelante es que cuando van a conquistar la próxima ciudad, que era una ciudad muchísimo más pequeña que Jericó, de hecho van unos hombres a rodear la ciudad y dicen, no, esos no están tan fuertes, no son tanta gente como los de Jericó. Y ellos dicen, llevemos a unos 3,000 hombres. Con 3,000 hombres la hacemos para conquistar esa ciudad sin problema. Así que ellos se preparan, van a la guerra, y a causa de que habían desobedecido a Dios, en esa próxima invasión que hacen, el pueblo de Israel pierde. Pierde en un lugar llamado Ai. Así se llamaba el lugar, Ai, ¿verdad? Josué empieza a decirle a Dios, ¿por qué sucedió esto? Empieza a reclamar y Dios les dice, yo les había ordenado que en Jericó no quería yo que se quedaran con su botín, porque todo lo que había en ese lugar era anatema. Es decir, era algo maldito, pero eso maldito te maldice también. ¿Has visto que yo antes en mi ignorancia, ¿verdad? Una vez cuando estaba más chico, recuerdo que estaba ahí por el centro de la ciudad y estaba con algunos chicos. Y llegó una persona, ¿verdad?, que me dijo, oye, ¿te puedo leer la mano? Y me agarró la mano, ¿verdad? Y pues yo se la extendí, ¿verdad? Pues ya ves que ahí estás en el centro y llegan y te ponen las calcamonías o lo que sea, y tú no sabes ni qué rollo. Yo le di la mano, ¿verdad? Cuando llega otra persona y me dice, no, ¿qué vas a hacer? Y le dije, pues que si me leen la mano. Le digo, pues no tengo nada, le digo, no sé qué me va a leer, ¿verdad? Dijo, no hagas eso, porque eso puede traer maldición a tu vida. Es decir, hay objetos, hay cosas que son anatemas, que no solamente están malditas, sino esas cosas malditas pueden traer maldición. Es decir, quiero que lo veamos de esta manera. Nosotros creemos que nosotros somos bendecidos para bendecir, ¿cierto? Tú eres bendito y tu bendición derrama bendición sobre otros. Bueno, hay cosas que son malditas y que ejercen maldición sobre otros. Y por eso Dios había dicho que no tomara ninguna parte del botín. Pero este hombre llamado Acán, de hecho en la Biblia lo llaman como el pecado de Acán, violó esa ley de Dios y no hizo caso. Ahora, dentro de Jericó no solamente había como esta parte donde todo era maldito, sino que también socialmente era una ciudad pervertida. Por ejemplo, en Jericó encontramos una mujer llamada Rahab. ¿Cuántos han escuchado de Rahab? Rahab fue parte ya del linaje del rey David y donde nace también nuestro Señor Jesucristo. Fue una mujer redimida por Dios. Pero Rahab, antes de ser redimida por Dios, se dedicaba a la prostitución. Era una prostituta que se encontraba dentro de las murallas de Jericó para dar servicio a las personas locales, pero también a los extranjeros que llegaban.
Es decir, había una inmoralidad sexual terrible dentro de Jericó. Y ese es un poco del contexto de lo que significaba Jericó. Y Jericó es una representación cuando vemos en la Biblia que Jesús pasó por Jericó. Jericó es una representación de lo que sucede y de lo que pasa hoy en nuestro mundo actual. Hoy vemos un mundo perverso. Hoy vemos un mundo sin temor de Dios, un mundo que tal vez vive inmoral, sexualmente inmoral. Vemos que hoy en día es muy fácil practicar cosas tal vez ocultistas que traen maldición. Y Jericó es esa parte de lo que hoy vivimos en nuestro mundo terrenal. Y me encanta cómo la Biblia tiene este paralelismo, porque Juan 3:16 nos dice que Jesús vino para dar su vida y salvar al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, Jesús. Y Jericó es una representación del mundo y cómo Jesús vino a salvar este mundo. Por eso Lucas 19, en el último versículo, termina cerrando esta historia diciendo, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te das cuenta de esta conexión tan hermosa? Jericó representa el mundo perverso en el que vivimos, pero en el cual Cristo vino a redimirlo. Es por eso que me encanta cuando le damos o le ponemos atención a estos pequeños detalles. Porque tal vez tú lees y dices, Jesús pasó por Jericó, qué chido, ¿no? Pero Jericó representaba algo más. Jericó era una ciudad que no cualquier maestro de la ley, que no cualquier hombre que era temeroso de Dios iba, porque era una ciudad que no valía la pena. No sé si me estás siguiendo. Jericó no era una ciudad que valiera la pena ir. Sin embargo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús decidió ir a ese lugar porque sabía que en ese lugar iba a llegar la salvación a alguien. Jesús sabía que la salvación podía llegar a una persona, aun aunque los otros religiosos no quisieran ir, aun aunque ninguna persona quisiera ir. Jesús sabía que Él tenía un propósito y era salvar y buscar lo que se había perdido. Ahora, Jesús era un hombre ya muy popular. Si tú lees, me encanta porque incluso antes de llegar a Jericó, si tú lees el capítulo 18, antes de cuando Jesús, va llegando a Jericó, encuentra un hombre ciego de nacimiento, Bartimeo, ¿recuerdan? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba el ciego. Y Jesús dice que cuando llega a Jericó, uno de los primeros milagros que hace en ese lugar es darle vista al ciego. Es decir, desde ahí Jesús estaba anunciando esa palabra donde Él dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz que quita las tinieblas. Y en el capítulo 19, yo no sé si tú sabes cómo termina este capítulo 19. Leímos una parte, pero el capítulo 19 de Lucas termina con la entrada triunfal de Jesús. Cuando Jesús va entrando, ¿verdad? Ya camino a Jerusalén y la gente decía, Hosana en las alturas, ¿verdad? Él es el Rey, el Cristo. Jesús ya era una persona popular. Jesús, la mayoría de gente quería acercarse a Él, verlo, tener un encuentro real con Jesús, poder tocar su manto, poder acercarse a Él. Pero dentro de esa región había un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo, nos dice la palabra de Dios que él era un hombre bajito de estatura,
Nos dice que era jefe de los publicanos. Es decir, no era un publicano solamente. Sabemos que es un fariseo, sabemos a lo mejor que es un saduceo, pero un publicano era la persona que se dedicaba de recaudar los impuestos dentro del pueblo de Dios, de Israel, ¿verdad? Pero era un trabajo que para los judíos era el peor trabajo y el más indigno que había, porque era asociarte con el pueblo que los tenía en yugo, que en este caso era el Imperio Romano, y por eso para los judíos era terrible la manera en cómo veían a los publicanos. Es más, el publicano era tan mal visto que regularmente tú vas a encontrar en la Biblia que el nivel de estatus que le ponían a un publicano era el nivel de una ramera. Porque constantemente la manera en cómo describe los evangelios a Jesús era, y se sentaba con rameras y publicanos. ¿Se has escuchado esas frases? Y se sentaba con rameras y publicanos. ¿Por qué? Porque era lo peor que había dentro del pueblo judío. Y ahora, su puesto era un puesto muy complicado, porque no solamente era cualquier publicano, sino él era el jefe de los publicanos. Es decir, era el mero de ahí de la plaza, ¿verdad? El que gobernaba. Era, haz de cuenta, un secretario de Hacienda, como en nuestro contexto el día de hoy. Y hablando de Hacienda, ¿ya pagaste tu predial? Ya, refrendos, todo, ya estamos bien. Porque él era jefe de los publicanos. Ahora, un publicano, regularmente, si ellos cobraban, por un decir, un denario de impuesto a los judíos, ellos tenían que darle a los romanos ese denario que estaban cobrándole a sus hermanos o compatriotas judíos, ¿cierto? Es decir, va a ser un denario, yo te tengo que dar un denario. Entonces, ¿por qué eran mal vistos los publicanos? Porque si ellos cobraran solamente los impuestos que Roma les pedía que cobraran, pues ¿dónde estaba la ganancia? ¿De qué iban a vivir? ¿De dónde se iban a enriquecer? Entonces el publicano lo que hacía era inventar cosas, ¿verdad?, para engañar a los judíos y oprimirlos y robarles más dinero de lo que ellos tenían que pagar de impuestos. Ahora, se cree que regularmente los judíos, el judío promedio pagaba alrededor del 90% de lo que recibía en impuestos. Imagínate todo, o sea, le quedaba muy poco. Ahora tú dices, ay, no tengo que dar mi diezmo, 10%. Y se te hace, ay, se me hace un montón. En aquel tiempo el 90% es lo que daban como pago de sus impuestos a los romanos. Ahora, esto provocaba, por esta posición que Zaqueo tenía, que lógicamente socialmente no fuera muy bien visto. Es decir, sus hijos no podían ir a cualquier escuela porque por todos los niños les hacían bullying, los peleaban. Las esposas no podían tener otras amigas porque eran despreciadas. Él no podía tener reuniones más que con los mismos publicanos que él tenía bajo su cargo, porque era un desprecio para la sociedad judía. Pero es interesante porque cuando nosotros leemos esta historia, podemos darnos que Jericó es el mundo en el que nosotros vivimos. Pero Zaqueo somos nosotros los que estamos en este mundo y que tal vez hemos estado bajos de estatura espiritual. Zaqueo somos cada uno de nosotros que hemos estado lejos de Dios. Zaqueo somos todos aquellos nosotros a los que Cristo vino a redimir y a salvar. Zaqueo somos tú y yo que estábamos en tinieblas, que no conocíamos de la luz admirable de Cristo.
Zaqueo somos cada uno de nosotros. Porque todos somos Zaqueos en algún momento y en algún sentido. Todos sabemos que no pudiéramos acercarnos a Cristo si no fuera por el poder del Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones. Hay personas que constantemente, tal vez Dios les está hablando de una y de otra manera. Dios constantemente nos está hablando a cada uno de nosotros. Nos está llamando para hacer cambios, para que Dios pueda establecerse en nuestros corazones. Zaqueo, vemos que era un hombre que tenía la intención de conocer de Jesús, pero había limitantes en él. La riqueza lo gobernaba, la avaricia lo gobernaba. Porque qué hombre no estaría, vemos que Zaqueo realmente no era una persona rica, sino que la riqueza lo gobernaba a él. Porque él estuvo dispuesto a sacrificar a su familia, a sus hijos, sacrificar la convivencia con otros, el que lo vieran bien, por la cuestión del dinero. La riqueza lo gobernaba. Pero dentro de él sabía que necesitaba hacer un cambio. Y él había escuchado de un hombre llamado Jesús, que iba a pasar cerca de la ciudad donde él vivía. Y él sabía y había escuchado que este hombre llamado Jesús se sentaba a comer con rameras y con publicanos. Él tal vez no lo había experimentado. Él decía, ¿será posible que Jesús pudiera estar conmigo? ¿Será posible que Jesús pueda acercarse hacia mí? Porque él había escuchado estos rumores. Jesús, el que se sienta con rameras y con publicanos. Y él dice la palabra que él tenía ese anhelo, quería probar y ver quién era Jesús. Él quería probar quién era Jesús. Él tenía una necesidad por conocerlo. Ahora, había obstáculos a los cuales él se enfrentaba. Uno, su bajeza o su estatura, ¿no? No era una persona alta como para decir, lo voy a ver aquí, me paro de puntitas y lo veo. Era una persona baja de estatura. Pero no solo eso, sino que imagínate, si la sociedad en la que él se encontraba no lo quería, cuando él quisiera a lo mejor entre la multitud acercarse a Jesús, ¿cómo crees tú que sería la reacción de la gente cuando él quisiera acercarse a Jesús? Ay, mira, ahí viene Zaqueo, hay que cerrarlo, ¿verdad? No hay que dejar que se acerque. Él a lo mejor por más que hubiera querido meterse entre las personas, no lo hubiera podido lograr, porque la misma gente no lo iba a dejar. Y sabes, creo yo que al igual que Zaqueo, nosotros siempre vamos a tener obstáculos para acercarnos a Jesús. A veces pueden ser nuestros propios familiares. Ay, ¿a poco ya vas a la iglesia ya? No manches, no, eso de la iglesia y te lavan el coco, ni sabes. Ay, ¿a poco ya vas ahí? No, mira, mejor vámonos para acá, cotorrear. ¿Para qué vas? Eso de la religión ni sirve. Y tal vez te vas a encontrar siempre con personas que quieran poner barreras para que tú te puedas acercar a Jesús. Yo recuerdo cuando yo estaba chico, a mí me encantaba jugar fútbol. Y yo estaba dentro de un equipo de fútbol donde a veces íbamos a jugar los días sábados, etcétera. Pero recuerdo que en una ocasión el señor que nos entrenaba me dijo, oye, ¿sabes qué? Vamos a cambiar los partidos de los días sábados a los días domingos. Los domingos en la mañana van a ser los partidos todos los días. Cuando me dijo eso yo dije, ay, no manches, pero los domingos voy a la iglesia. Los domingos tengo que estar allá. Y recuerdo que hablé con mi mamá, ¿verdad? Y le dije, oye, fíjate que pues me están invitando a jugar fútbol y pues
Yo voy a ser el próximo Messi, ¿verdad? Yo voy me gustaría ir, mamá, ¿cómo ves? Ella pues rotundamente me dijo que no, ¿verdad? Muchas gracias, Silvia. Me dijo, no, tú sabes que los domingos son días del Señor y tienes que venir a la iglesia. A lo mejor por la adolescencia yo pude haber dicho, pues me vale lo que me digas, yo me voy a ir a jugar fútbol y no te voy a hacer caso. Pero también había algo dentro de mí que no me dejaba estar como en paz. Yo no me sentía con la paz. Yo decía, no, es que si me voy, pero aunque tal vez todavía Cristo estaba trabajando en mí, sentía yo que todavía había muchas cosas en las que necesitaba crecer. Pero creo que cada uno de nosotros nos vamos a encontrar siempre con estas barreras, ¿no? Donde las personas van a ser una barrera para que podamos acercarnos a Jesús. Mi esposa y yo recibíamos a veces comentarios donde hay veces que nos invitaban a lugares. Oye, vamos a ir a las albercas este domingo. ¿Vamos? No, pues no podemos porque vamos a ir a la iglesia. Ay, no manches, todos los días van a la iglesia, por un domingo que no vayan. Porque siempre va a haber personas que pongan barreras para acercarnos a Jesús. Para la gente el venir a la iglesia puede ser algo que no es tan importante. A lo mejor para algunos el hecho de venir a congregarte no es algo tan relevante, porque siempre va a haber barreras. Para algunos el trabajo puede ser una barrera. No, pastor, yo ya no voy a ir a ningún servicio, ni voy a poder congregarme ya porque el trabajo ya no me deja. El trabajo puede ser una barrera para que te acerques a Dios. Familiares pueden ser una barrera para que te acerques a Dios. Hay cosas que de repente se van a levantar en contra de nosotros. Diversión puede ser una barrera para acercarnos a Dios. Ay, es que este día es la fiesta de no sé quién, y para el otro domingo es la fiesta de no sé quién. Y barreras. Pero él dice la palabra que buscó la forma de poderse acercar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que él dijo, pues ¿cómo le hago? Y de repente vio un árbol, un sicómoro. Ahora me llama la atención porque cuando la Biblia nos especifica nombres, no es solamente por ponerlos ahí. Un árbol no es un árbol nada más o simplemente un árbol. Cuando la Biblia te habla o te da nombres específicos, hay una razón siempre. Y la Biblia no dijo, pues Zaqueo se subió ahí un arbolote y ya. La Biblia dice, y Zaqueo se subió a un sicómoro. Yo no sé si tú, por ahí tenemos una imagen, estuve buscando imágenes y estuve haciendo un poquito una investigación y me encontré con una imagen que se cree, un sicómoro es como este árbol. Si tú no los conoces, bueno, ahí está, ¿verdad? Ese es un sicómoro, ¿verdad? Ahora, este sicómoro que tú lo ves cercado, se cree que fue el sicómoro en el cual se subió Zaqueo. Hasta la fecha, hasta el día de hoy está. Todavía turistas van a estas regiones, a este lugar, y por eso ese sicómoro está cercado, porque se cree que ese fue el árbol, el sicómoro donde Zaqueo se subió para poder ver a Jesús. Ahora, yo no sé tú, pero cuando yo lo veo digo, si Zaqueo era una persona pequeña, no era tan fácil subirte, no sé si me explico, no era sencillo. Mira, la otra vez yo fui al parque con mi hijo y me dijo, oye, papá, nos subimos, empezó a treparse ahí en un árbol, ¿verdad? Y yo me acuerdo cuando yo estaba chico, pues yo también me trepaba a los árboles, le dije, mira, pues vamos a subirnos aquí. Hombre, cuando me quise subir al árbol, hermanos, no, ya no pude. El peso ya no me daba, los brazos, ya se me cansaban, no era sencillo. Ahora, Zaqueo tuvo que subir a este lugar, a este árbol, a este sicómoro. Ahora, yo no sé también si tú ves esta parte donde
Zaqueo no era cualquier persona. Era una persona importante. Ahora, ¿te imaginas ver, no sé, al presidente trepándose ahí en un árbol? Qué vergüenza, ¿no? Qué güite que ande ahí entre los árboles como changuito. Porque Zaqueo era una persona importante. Aunque no lo querían, era una persona importante dentro del pueblo judío. Ahora, el sicómoro representa la iglesia. Jericó representa el mundo. Zaqueo representa a todas las personas que somos nosotros. Y el árbol sicómoro representa la iglesia. En este contexto, con este paralelismo. Ahora, creo que es importante que entendamos, como también el contexto de este árbol del sicómoro. Este árbol, yo no sé si tú sabías, pero este árbol pertenece a la familia de las higueras. Y este árbol también da higos. Ahora, aunque sus higos no son muy buenos ni muy bonitos en vista, se cree que no se cree, está realmente ya comprobado que los higos de este árbol son muy ricos en nutrientes, son muy ricos y muy altos en nutrientes, todos los higos que da este árbol. También algo interesante que tiene este árbol es que, por ejemplo, en la cultura egipcia, cuando los egipcios hacían sus sarcófagos para poner ahí a sus muertos, regularmente trataban de que sus sarcófagos fueran hechas de esta madera, porque se creía que esta madera era eterna, esta madera duraba para siempre. Ahora, yo no sé si esta madera dure para siempre, pero imagínate, si ese árbol pertenece a la época de Zaqueo, yo creo que sí ha de durar un montón, ¿no? O sea, haces un mueble de esos, te dura para toda la vida. Entonces, los egipcios creían que su madera era eterna. Ahora, ellos, la manera en como también los egipcios representaban la forma de entrar al inframundo, al mundo espiritual, la manera en como ellos lo representaban era a través de dos árboles sicómoros que protegían la entrada para entrar a ese mundo eterno, ¿verdad? A ese mundo espiritual. Entonces, este árbol tiene como, se puede decir, las siguientes propiedades, ¿no? Puede decirse que es un árbol que tiene nutrientes, es decir, que te nutre. Si lo aplicamos a la vida de la iglesia es un lugar donde tú vienes a nutrirte espiritualmente. Sus hojas del sicómoro también son medicinales. En la iglesia tú vienes también, ¿verdad? Y puedes recibir esa medicina espiritual. Cuando hablamos del árbol sicómoro, creemos tal vez que la iglesia es el único, se puede decir la única institución que Dios ha establecido para la eternidad, porque Cristo viene por su iglesia. Entonces, esa es la representación que realmente tiene el sicómoro cuando lo leemos. El sicómoro es la iglesia en la cual tú y yo podemos hoy venirnos a congregar. Ahora, quiero que pienses en esto y con esto quiero empezar a cerrar. Zaqueo había decidido subirse a ese sicómoro, es decir, si lo aplicamos hoy en la vida, tomó el paso de venir a la iglesia. Zaqueo tomó el paso de subir al sicómoro, trepó allí. Y a lo mejor hoy tú diste el paso de venir a la iglesia. Estás empezando a congregarte. Estás empezando a venir. Pero si Zaqueo solamente se hubiera quedado en el sicómoro y no hubiera bajado para tener ese encuentro con Jesús y no hubiera caminado con Él e invitarlo a su casa, Zaqueo nunca realmente hubiera tenido una transformación. Nunca hubiera habido un cambio en él. Pero vemos que cuando Zaqueo sube al árbol, Jesús lo mira y le dice: Zaqueo,
ven, voy a morar yo en tu casa, quiero pasar tiempo contigo. Zaqueo dice que se llena de alegría, de gozo, se pone contento. Y fue tanto el cambio e impacto que Zaqueo tuvo con Jesús, que dice la Biblia que en ese mismo momento dijo Zaqueo: la mitad de todo lo que tengo se lo voy a dar a los pobres. Vemos que una atadura que él tenía, que era la riqueza, la avaricia, en ese momento cuando dijo: lo voy a dar la mitad de mis bienes, es decir, voy a romper con este Dios que yo tenía, que era el dinero. ¿Te das cuenta de eso? Porque antes el dinero lo controlaba a él, pero ahora sí podemos ver que el dinero ya no era algo que lo controlaba. Lo voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo voy a cuadruplicar. Zaqueo se sentía indigno, pero Jesús restablece su posición y le dice: este hombre que todos ustedes desprecian, que no aman, este hombre también es hijo de Abraham. Este hombre también es hijo de Abraham. Y la salvación ha llegado a esta casa. Y Jesús, yo no sé qué fue lo que habló con Zaqueo, qué fue lo que le dijo, pero dice la Biblia que él se sentía gozoso, alegre. Sabes, venir a la iglesia está padre. Nos da cada domingo y cada reunión un gusto verlos. Pero realmente la iglesia no transforma el corazón de cada uno de nosotros. Lo transforma el que tú puedas tener un encuentro con Jesús todos los días. Porque Sicomoró representaba esa parte de la iglesia. Y tal vez tú puedes venir acá a la iglesia y qué bueno, pero mientras tú no tengas un encuentro con Jesús personal, tu vida no va a poder ser transformada por más que vengas a la iglesia. Puedes venir cada domingo, puedes venir a todos los cursos, pero si tú todos los días no tienes una relación personal con Jesús, no va a pasar nada. Mira, quiero explicarlo de esta manera. ¿Recuerdas que Jesús estaba en medio de una multitud? Y Jesús iba caminando y toda la multitud lo apretaba, ¿verdad? Lo empujaban, ¿verdad? Unos lo pellizcaban, otros lo jalaban, otros le sacaban el celular y ¡hey, caray!, ¿verdad? O sea, yo no sé qué pasa por ahí, pero él iba en esa multitud. Y mientras Jesús iba en esa multitud, de repente dice: ¡hey! Alguien me tocó. Los discípulos dicen: maestro, no inventes, pues si todos están tocando. No, alguien me tocó, porque sentí que poder salió de mí. Es decir, Jesús fue a ese lugar. Jesús fue a Jericó. Jesús vino al mundo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos todos estos versículos increíbles, pero que solamente hacen el cambio cuando tú y yo tenemos ese encuentro real con Jesús. Porque el venir a la iglesia puede ser algo padre, pero ya de aquí depende de ti. Si tú le permites que Dios te hable, si tú le permites a Dios que Dios te ministre. Hay gente que, ay no, el pastor ni oró. No depende de mí, depende de Dios. Depende que tú hoy te quieras conectar con Él. Ahí estaba la multitud y Jesús dijo: poder salió de mí, alguien me tocó. Porque esa mujer tuvo la fe. Vemos que Jesús iba en la multitud, capítulo 18, y un hombre gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús iba y hubo alguien que estuvo clamando, que estuvo hablándole directamente a Jesús. Jesús se acercó y le sana, porque todo ya depende de nosotros. La iglesia no transforma a nadie. La iglesia no cambia corazones, Cristo cambia corazones. Cristo puede transformar nuestras vidas. Cristo sana enfermedades. Cristo restaura vidas que están rotas, vidas que están quebradas. Y es por eso que es necesario que tú no solamente te atrevas
a dar este paso que estás dando de venir a la iglesia, sino que des este paso que puedas hoy tú acercarte a Jesús de una manera personal. Que hoy, lo voy a poner con esas palabras, no quiero que esta pueda ser para ti una reunión más de domingo. Hoy permite que Dios toque tu corazón. Hoy permite que Dios te transforme. Que cuando salgas de este lugar digas, Señor, ayúdame. Porque sabes, cada domingo es una oportunidad para que la salvación llegue a tu vida. Cada domingo es una oportunidad para que áreas en las que estaba rota pueda ser transformado, no por mí, sino por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Porque Dios hoy está aquí con nosotros. El Señor está aquí hoy con su iglesia. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él quiere restaurarte. Él quiere sanarte. Él quiere darte lo mejor. Así que ¿por qué no te pones de pie conmigo unos momentos?